Hola Javier, ¿qué tal? Muy buen día. Buenos días, un saludo a vos y a toda la audiencia del programa Dame Luz. Bueno, desde Puerto Iguazú. Sí, en la Tierra de las Cataratas estamos acá en esta época especial de la cuarentena, así que también acompañando siempre a los hermanos originarios de las comunidades, así que bueno, Me vamos parece a... bien. A charlar un ratito justamente sobre este tema que siempre nos compete y al cual le queremos dar visibilidad más que nada. Y aquí sí recordar, vamos a meternos un poquito con el tema de la historia, porque desde allí siento que muchas veces tenemos que aprender y mucho. Y este 19 de abril se celebra el Día de los Pueblos Originarios, o sea que sí, me gustaría que comencemos haciendo memoria desde este día. Sí, este 19 de abril se cumplen 80 años del primer Congreso Indigenista Interamericano, que se celebró en la Ciudad de México el 19 de abril de 1980. Bueno, es por ello el motivo de esta celebración, de este recuerdo. Ese congreso fue convocado en la ciudad de Pátzcuaro, en México, en ese entonces por el presidente mexicano Lázaro Cárdenas, que era descendiente de aborígenes. Bueno, entonces a partir de esta fecha se instituyó para recordar la importancia de los primeros habitantes de nuestro continente y del legado cultural que nos dejaron y que hoy día también nos identifican. Obviamente. Y bueno, siguiendo en este hacer memoria y en este año especial, que es un año que se ha establecido como el año belgraniano, me gustaría que podamos poner a la luz, porque muchas veces también se lo ha enmarcado como creador de la bandera, y hay muchos pensamientos justamente también con la realidad de los pueblos originarios, y me gustaría que los pongamos a la luz. Sí, Belgrano, como todos sabemos, aparte de crear la bandera argentina unos años más adelante y anteriormente a su campaña hacia el Paraguay, integró la primera Junta de Gobierno, el primer gobierno patrio como integrante de la misma, ¿no? Entonces tuvo una misión concreta por la que tuvo que pasar por la provincia de Misiones, particularmente por Candelaria, para ir a convencer a nuestros hermanos hoy día de Paraguay para esta libertad, lo que era la independencia, y que los pueblos locales pudieran tener su autonomía, ¿no? Cuando él pasó por acá, dejó un gran legado en la provincia de Misiones, que es el primer antecedente reconocido en la Constitución Nacional, y dictó el reglamento de los pueblos libres, ¿no? Entonces, yo voy a recordar algunos de los artículos instituidos en él por Manuel Belgrano, una persona muy humanista, y decía lo siguiente: en el artículo primero decía que todos los naturales de Misiones son libres y gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomodes, como no sea atentado contra sus semejantes. El segundo artículo decía: desde hoy los liberto, los pueblos originarios, del tributo, y a todos los 30 pueblos y sus respectivas jurisdicciones los exceptúo de todo impuesto por el espacio de 10 años. Cuando dice 30 pueblos, está hablando de los 30 pueblos originarios que estaban establecidos en Brasil, Paraguay, Argentina, ¿no? Claro. Acá Sí, en sí, sí. Argentina 15, en Misiones 12, en Corrientes 3, pero daba todo a la generalidad del pueblo guaraní, ¿no? Uh-huh. También decía que en el artículo 3 que conseguía un comercio franco y libre de todas las producciones, incluso la del tabaco, con el resto de las provincias argentinas. Uh-huh. El artículo 4 decía que respecto a haberse declarado en todo iguales a los españoles que hemos tenido la gloria de nacer en el suelo de América, les habilito para todos los empleos civiles, militares, eclesiásticos, reviendo de que recaerán en ellos como nosotros, el empleado del gobierno, milicia, administración de los pueblos. Y después sigue muchas otras cosas en favor de los originarios, por ejemplo, que se le concederá gratuitamente el suelo y tierras, incluso las medidas. Una persona realmente, un visionario, ¿no? Belgrano, que pasó por 1810 en la campaña hacia el Paraguay, y hace 1810, 210 años, y la visión que tenía y el sentido de igualdad, ¿no? Sí, sí. Los liberar de la servidumbre, la esclavitud, o sea, una persona muy humanista, el general Manuel Belgrano.
Sí, yo pensaba escuchándote cuánto de cómo se enseña la historia, ¿no? Cómo se enseñó y capaz aún todavía cómo se enseña. No sé si mucho de esto que vos me estás comentando, nos estás comentando, está en las aulas, ¿no? Para que aprendamos y capaz saquemos solamente a Belgrano como el creador de la bandera, que fue también todo un gesto, ¿no? Claro, Para hablar, ¿no? Pero fue digamos, también, este pensamiento, ponerlo a la luz. sí, aparte fue un gesto de rebeldía, ¿no? Sí, Aparte recordemos que Belgrano era abogado, no era militar, o sea ujú, que él realmente hizo carne de este sentido de libertad y de soberanía del pueblo al que él pertenecía en el momento, en esos momentos, ¿no? tal cual, tal cual. Y bueno, en este recordar también la historia y que, bueno, como te decía al comienzo, nos sirve para después poder transitar la actualidad, ¿no? Hacer memoria. El 2 de abril recordábamos a nuestros veteranos de Malvinas y me gustaría saber cuál fue la participación de los pueblos originarios para tener así la historia completa de la guerra y que también a veces pertenece a lo que denominamos muchas veces esta historia olvidada. Sí, hay mucho de historia oficial. Es un hecho que no es tan lejano, ¿no? En Ujú, 1982, sin embargo, no se ha visibilizado tampoco en los libros, en los manuales, lo que ha sido la participación de los pueblos originarios. La Guerra de Malvinas sabemos sin duda que es un trago amargo en nuestra historia argentina, eh, fundamentalmente por las ventajas de que tenía el ejército argentino y no está en el nivel de bélico de los ingleses. ujú. Y bueno, en esa guerra, que fue desde el 2 de abril hasta junio del año 82, participaron al menos 100 combatientes pueblos originarios de los pueblos Com, Mocoví, Huichí y Mapuche. Ujú, Entonces hoy día, por ejemplo, en Chaco, Juan Chicó, hay un escritor que relata la participación Com, y bueno, posteriormente al conflicto también han sido visibilizados en la historiografía argentina oficial, y bueno, es nuestro deber este, publicar, difundir, promover el conocimiento de también la participación de nuestros hermanos que estuvieron presentes, ¿no? Con una lucha más, ¿no? Esta fue una lucha más, aparte de la que siempre tienen al respecto de lograr la visibilización y el respeto para con su cultura, la recuperación de sus tierras y recursos naturales. Podemos decir que los pueblos originarios del país también han estado presentes en el conflicto bélico del 82. perfecto. Bueno, y leyéndote, uno siempre aprende, me enteré, y seguramente muchos también capaz les es novedoso, que tuvimos un gobernador guaraní en las Islas Malvinas, Pablo Areguatí. Sí, así es una historia también bastante desconocida. Era guaraní, él nació justamente en esa tierra de las misiones, no en San Miguel Arcángel, en Ujú, el Río de la Plata, que hoy día pertenece a Río Grande do Sul, Brasil, ¿no? Eso era parte de la gran nación guaraní. En 1824 él fue comandante militar desde la isla Malvina durante 6 meses, ¿no? Él fue designado por Jorge Pacheco, a una solicitud del gobierno de la provincia de Buenos Aires para explotar el usufructo de carne, cuero, ganado vacuno en las Malvinas, y por ello se lo designó como gobernador de las islas, donde estuvo por 6 meses a cargo, ¿no? En 1824. Él fue quien estuvo previamente antes que esté Luis Bernet, quien gobernó hasta que los ingleses llegaron y invadieron el territorio malvinense, ¿no? perfecto. Bueno, siempre podemos aprender algo y bueno, celebro tenerte cerquita porque es parte de la historia que yo no me enseñaron y tampoco había leído. Ahora, Javier, siempre que hablamos, ¿no? En distintas oportunidades, te pregunto por el cumplimiento del artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que habla de los derechos de los pueblos originarios y que aún hoy son deuda en su cumplimiento, sobre todo teniendo en cuenta la noticia reciente de la muerte de 12 niños o niñas wichis en 3 meses por el tema de desnutrición y que se ha declarado la emergencia wichi en el Chaco salteño. ¿Qué podemos comentar?
Sí, bueno, antes que nada tenemos que recordar que desde que se instituyó la Constitución Nacional en 1853, no habían tenido visibilidad los pueblos originarios. O sea, se relataba brevemente y se decía que convertirlos a la religión católica y homogeneizarlos con el ser nacional argentino. Pero bueno, eso cambió en el año 1994, cuando justamente el artículo 75, 16 y 17, estableció varios derechos, ¿no? Que es lo que yo quiero recordar antes de hablar un poco del tema de qué sucede con los wichís, ¿no? Uh-huh. Y entre otras cosas dice ese artículo: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto de su identidad y el derecho a una educación bilingüe intercultural, reconocer la personalidad jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Dice también que ninguna de estas tierras será enajenable, transmisible ni susceptibles a gravámenes o embargos. Y por último, este nuevo marco supone asegurar la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, ¿no? Posteriormente, con la Declaración Universal del año 2007, se les dio la consulta libre, previa e informada, o sea que el Estado Nacional debe siempre consultar al respecto de las necesidades, prioridades, sobre los proyectos, sueños que tengan los hermanos de los pueblos originarios del país. En este caso, el de los niños wichís en Salta, la verdad que es un tema bastante triste, bastante delicado, y bueno, este mismo artículo está diciendo, el 75-17, que al respecto de las tierras, de su utilización, no han tenido esa participación, sino que han sido sectores que se han desmontado, muchas tierras, y han perdido lo que es el paisaje natural de nuestros pueblos originarios, de los niños fallecidos. Tampoco el suministro de agua es un tema que tienen tanto acercamiento, y en este caso podemos hablar que no hay una igualdad en el derecho de todos los habitantes, y mínimo y prioritario es la cuestión del agua, ¿no? Y obvio. Que estas comunidades las tengan para poder recibir y tener buena salud. Servicio de educación, servicio de salud. Nosotros hemos visto que ha habido casos de desnutrición, aparte de la lejanía con los grandes centros urbanos, y de deshidratación. Así que es una materia pendiente, una deuda que tiene el Estado provincial, en ese caso, y nacional, para poder salvaguardar la salud de las comunidades y que puedan tener este derecho a la vida y a hacer su comunidad o su etnicidad propia, ¿no? Claro. Así que esperemos que esto se vaya revirtiendo. El Estado, bueno, ahora estamos con la pandemia, es una cosa delicada, pero en esta situación se empeora aún más. Sí, así obviamente, que, le agrega un plus. Sí. Es un plus, así que esperemos que el tema del agua y después, bueno, todo lo otro, lo sanitario, lo educativo, se modifique, ¿no? Claro, no estamos hablando de una problemática actual, sino de una problemática que se va sumando en el tiempo, histórica. Sí, Yo pensaba, cuando vos hablabas de los recursos naturales que habría que consultarlos, muchos de esos recursos, si no todos, están dentro de tierras que pertenecen a los pueblos originarios. Y ahí influye mucho el tema de la propiedad. En eso siempre hay disputas también. Y sí, aparte, sí, primero la territorialidad, el reconocimiento, hay una ley de tierras que tiene que favorecerlo, pero hay un dato alarmante y crucial que es toda una señal, que es que en los últimos 18 años se desmontaron 500.000 de hectáreas. Sí, terrible. Entonces, el tema de la flora, la fauna, los frutos, hay mucho del elemento propio que constituye la identidad étnica cultural del pueblo wichí, que no está presente. Claro, sí, sí, una vez después leo, ¿no? Normalmente en la red social, que se pregunta por qué pasan estas cosas. Bueno, el por qué es esta respuesta que nos estás dando vos, ¿no? Sí, es un tema muy, muy delicado, ¿no? Uh-huh. Esperemos que
hayan soluciones prontas. Tal cual. Ahora, en medio de esta pandemia que recién mencionamos y desde tu lugar como maestro cercano a esta realidad de los pueblos originarios, ¿cuál es tu mirada sobre lo que deberíamos cambiar y transformar para hacer de este planeta un mundo más sano, más justo para toda la raza humana y saber también cómo lo vivieron allí? Sí, las comunidades aquí de Puerto Iguazú hay 6 comunidades. Nosotros en la escuela recibimos niños de 2 comunidades, de Yacyporá, de Tupambaé, y la mirada de los pueblos originarios, no solo de acá, de los guaraníes, sino de todos, es que tiene que haber una convivencia con la naturaleza, que es lo mismo estaba hablando con la gente de los huichís, ¿no? Así que ellos entienden y saben que este contacto con la naturaleza hace que nos hace ver esta situación de que el ser humano no es inmortal, no es invencible, que es vulnerable, que somos frágiles, que debemos respetar más que nada la vida del planeta y todos los seres vivientes y no vivientes, ¿no? Porque la visión de agua, tierra, aire, agua, es animista, o sea, todos los elementos forman un conjunto, un todo que hay que cuidarlo y protegerlo, ¿no? Nosotros, al respecto de esta situación, las comunidades de Iguazú se han cerrado, digamos, acá es una zona turística, no se recibe a turistas en esta época, los chicos tampoco están saliendo de las comunidades, no obstante tienen cierto territorio, ¿no? Yacyporá, por ejemplo, tiene 80 hectáreas, entonces lo que estamos haciendo en la escuela, particularmente, de la tarea docente, es que cada uno de los docentes me envía por correo electrónico las tareas de los chicos y yo voy y acerco a sus hogares con algunas explicaciones. Y también garantizamos el comedor escolar a los 121 chicos que asisten a la aldea. Eso el Estado provincial lo garantiza, entonces los niños están teniendo el plato de comida al mediodía todos los días y bueno, estamos con esa cobertura, ¿no? Hay otras comunidades, acá en Misiones, que se está haciendo un programa de conexión a Internet, ¿sí? Y varias aldeas ya tienen esa conexión. En Yacyporá todavía no ha llegado porque es una de las últimas escuelas creadas en la provincia. Así que vamos a ver que dentro de poco se solucione. No obstante, ha habido una respuesta también de supervisión y la semana próxima vamos a recibir unos cuadernillos, grado a grado, nos han pedido cuántos alumnos hay en cada grado, entonces a partir de eso también vamos a tener un material con el cual trabajar agregado al material de clases áulicas que envían los docentes. Claro, tal cual. Ahora, vuelvo a apelar a tu condición de maestro y la preocupación, no solo allí capaz no tanto, pero sobre todo aquí en Buenos Aires, es que muchas familias que los chicos puedan perder el año escolar. ¿Sentís que se puede perder el año escolar o sentís que en familia también se pueden aprender otras cosas y que hagan que, digamos, el año escolar no sea un año perdido? Sí, hay que ver siempre en situaciones negativas, hay que buscar lo positivo, buscar desde la sabiduría, de la experiencia, a ver de qué forma positivamente se puede revertir la situación. Nosotros creemos los docentes que es una manera de estar más en familia, aunque nuestros hermanos están en comunidad, y de ver otras cuestiones aparte de lo escolar, de lo pedagógico, de la enseñanza en la escuela, de otras cuestiones culturales, otras cuestiones del respeto, tradiciones, danza. Entonces hay cosas que por ahí se fortalecen y se aprovecha la ocasión, ¿no? De hacer otro tipo de enseñanza y un agregado a la enseñanza tradicional. Así que nosotros estamos bastante, a pesar de esta pandemia y esta situación delicada, yendo hacia adelante y logrando objetivos comunitarios con los chicos y con los padres. Perfecto. Y siempre a veces de estas situaciones se pueden lograr otros aprendizajes que capaz estaban ocultos o no estaban tan visibilizados y también nos dejan cosas para bien. Sí, es así. Uno también uno apela al ingenio, a la creatividad. Claro. Así que eso tiene visos de solución. Sí. Así que es importante. El cerebro se pone a trabajar y a buscar otros métodos y otras alternativas. En eso nuestros docentes argentinos tienen un alto grado de creatividad.
un alto impresionante. grado de creatividad, porque las situaciones en general, por lo menos vamos a hablar poco por los últimos 30 años, siempre hay algún tipo de complicación. Ya el hecho de que tengan que dar de comer en las escuelas habla de también de toda una creatividad, una paciencia y una perseverancia en su vocación. Sí, absolutamente. Nosotros también felizmente acá desde la escuela hemos tendido redes y hay una escuela que siempre nos ayuda, la Escuela Argentina del Futuro, que es desde el Viso, la ciudad de Buenos Aires, la Sí. provincia de Buenos Aires, del norte, siempre nos da 2 o 3 veces al año, nos colabora con víveres para los chicos, así que se forman redes. Después tenemos la visita de ellos en nuestra comunidad, en la escuela. También el año pasado, por ejemplo, presentamos un trabajo de la Feria de Ciencias respecto a la cultura guaraní, sus tradiciones, cómo viven hoy el día nuestros hermanos. O sea, una manera de multiplicar el conocimiento y saber de que los pueblos originarios no son historias, sino que viven en el presente también. Sí, sobre todo el trabajo también que haces vos, como tantos otros, nombro a Alejandro, a Jorge, Alejandra, a Jorge, ¿no? Que son los que Sí, conozco y mucho. tantos otros, ¿no? Sí, El trabajo que hacen desde las redes, porque así como sí, yo te digo, y lo digo en primera persona, cómo fui aprendiendo gracias a ustedes sobre esta realidad que ya te digo, desde la escuela o desde mi poco interés en ese momento de la temática, cómo aprendí un montón de cosas sobre la realidad de los pueblos originarios. sí, nosotros felizmente en Iguazú, bueno, la enseñanza intercultural empezó en el año 86 en Fortín Borré, justamente en la primaria, con Ángela Sánchez, Luis Leonardo Ujú. Rolón, pero después, bueno, otros docentes nos agregamos Estela, Petrona, yo, Alejandra González, Jorge Vallejo, eh, Marcela Molina, y hoy día tenemos justamente este compromiso que Puerto Iguazú tiene 3 escuelas primarias en comunidades con una aula satélite más, de Iriapú. También han solicitado a mi escuela tener otro aula satélite en la aldea Itapotumirí, que si todo va bien, dentro de poco tendremos un satélite también. Y hay 2 secundarias. Entonces, realmente ya con chicos recibidos y también con egresados de terciarios en Puerto Iguazú. Entonces, un trabajo que no lo hace una sola persona, sino No, un equipo, es verdad. un equipo comprometido y empatizando con la realidad de las comunidades y viendo las necesidades para poder tener este trayecto escolar y un futuro, digamos, con dignidad y donde sean dueños de su destino nuestros hermanos. Tal cual. Bueno, leyéndolos, eso es lo que se siente. Sinceramente, un trabajo en equipo bien hecho. Que sí, bueno, Javier Rodas, con quien estoy hablando, que si quienes quieran pedirte amistad como para también poder aprender Interactuar. un montón de cosas, ahí estás. Te quería preguntar, porque bueno, quedó metido en el medio de la conversación, en medio de la conversación, el tema de cómo están hoy las cataratas, a qué se debe este fenómeno. Para mí inusual, jamás lo vi, pero bueno, me dirás vos qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando. Sí, han habido anteriormente algunos hechos, eh, creo que fue en el 78, 84, hubo un par de veces que el nivel de las aguas bajaron, pero en esas épocas el motivo era la poca lluvia. Eso generó sequía y lamentablemente las cataratas no se secaron al nivel que hoy en día están secas, ¿no? Realmente es escasísima el agua, salvo en la Garganta del Diablo, que siempre es el Salto Mayor, que siempre tiene un buen caudal de agua, ¿no? Y esto sucedió y sucede porque presas de agua del río Iguazú en Brasil, represas, 6 o 7 represas están deteniendo el agua para, bueno, generar electricidad en sus ciudades, en sus localidades, ¿no? Y además la poca lluvia últimamente en toda esta región, ¿no? Sé que a nivel Cancillería, a nivel Estado, incluso la provincia, se ha preocupado y, bueno, ha elevado sus peticiones, sus pedidos hacia Brasil para que esta situación se revea, se revierte y, bueno, que no traiga consecuencias, malas consecuencias, porque también beneficia a Brasil, ¿no? El tema turístico no solo beneficia Claro. a Puerto Iguazú, sino también a Foz de Iguazú, a Ciudad del Este, a toda la región, ¿no? A toda la provincia, ¿no?
Y es un turismo, como bien sabes, a nivel mundial. Sabemos que acá en Argentina los 3 puntos turísticos más grandes son Buenos Aires, Iguazú y el sur, Y ¿no? el La sur, zona de sí. Bariloche. Así que acá es una región que depende mucho del turismo y bueno, las cataratas las queremos con agua. Sí, seguro, seguro. Sí, sinceramente que las fotos cuando se ven dan tristeza, sinceramente. Pero bueno, tienen que ver con Sí, una decisión política, por lo que vos me estás diciendo, y una decisión de lo que estamos haciendo, de que capaz en este momento debería estar con lluvias y no lo está por todo este tema de crisis ambiental que estamos viviendo. sí, el hombre ha usufructado en demasía la naturaleza y siempre cuando, por ejemplo, cuando yo iba a la escuela primaria, secundaria, incluso en los primeros años de docente, siempre enseñamos clima de la Claro, región subtropical sin estación seca. Quiere claro. decir que llovía 2.000, 2.200, 1.400 milímetros al año. Ahora tenés que enseñar subtropical con estación seca. No podemos definir hasta cuándo es la estación seca porque realmente es muy intermitente el periodo de lluvia acá, ¿no? Así que una cosa, en los últimos 3 meses habrán llovido 2 días en Iguazú. Ujú. Así que muy poca agua, nos está trayendo otro inconveniente en la localidad que el río Iguazú está muy bajo, entonces la provisión del agua para la misma localidad está difícil en estos momentos. Y el tema este del Parque Nacional, que estaban queriendo instalar otro hotel y todo eso, que obviamente también No, está eso parado. no, eso está parado porque se hizo acá en organizaciones de defensa ambientalistas del Ujú. ambiente y la misma ciudadanía. Hemos participado para impedir ese tema de la privatización del área de parques porque la misión del parque es cuidar a los animales, cuidar la naturaleza, cuidar el clima, el ambiente y es beneficioso para todos. Así que eso está parado y bueno, esperemos que no suceda nunca. No, no, y bueno, de hecho depende de nosotros, del Exactamente, la compromiso participación. que tengamos frente a cuando alguien te quiere avasallar semejante lugar. A que Es sí, así. no puedo cerrar esta entrevista sin hablar de tu libro, porque en él hay mucho de lo que vos hoy me estás comentando, nos estás comentando a todos, a que sí, bueno, pongámoslos también a la luz para quienes lo puedan adquirir o leer y así también aprender, porque de eso se trata para poder divulgarlo. Sí, bueno, el libro es un diccionario en realidad hecho con hermanos Mbuya guaraní, es el primer diccionario Mbuya guaraní español y bueno, fue hecho con Cuaraupotí, Carlos Benítez, que es un docente guaraní, más la participación de 44 hermanos de distintas aldeas aquí en la provincia de Misiones. Así que es el primer trabajo hecho en diccionario donde se refleja la cosmovisión, la cultura, las creencias y todo lo que hace a identidad de nuestros hermanos Mbuya guaraníes. Bueno, bueno, Javier, te agradezco mucho, siempre, bueno, en contacto y compartiendo para visibilizar, como dije al comienzo, esta realidad que muchas veces los medios los grandes medios sobre todo no lo hacen y bueno, seguimos. Sí, yo te agradezco mucho esta posibilidad de poder divulgar, difundir y hacer conocer al resto del país y a nivel internacional, ya que las redes llegan a todos lados, a todo el universo hoy día, Tengo gente y en poder ver Australia que también te esto, escucha. sí, genial, y es genial, y que entendamos también que el mundo tiene distintas expresiones, distintas identidades, y que la cultura se construye a partir del respeto a la diversidad cultural. Así que estos espacios que nos brindás son muy importantes para nosotros. Te agradecemos infinitamente y bueno, el deseo de una muy feliz Pascua y que todos sigamos cuidándonos para poder reencontrarnos pronto. Bueno, gracias Javier, un abrazo grande. Abrazo, sentido.